Hola y bienvenidos a otro episodio de nuestra serie de podcast Bienestar en el Trabajo. Mi nombre es César Isasola y soy el director de negocios en Workplace Options México. Los saludo hoy desde México con nuestra invitada muy especial, Liz Capogroso. Ella tiene más de 15 años de experiencia en recursos humanos y un historial impresionante, probado en el desarrollo, ejecución y gestión de estrategias de recursos humanos que apoyan las metas y objetivos empresariales, donde bajo su liderazgo el equipo de recursos humanos ha sido capaz de atraer y retener a los mejores talentos, reduciendo al mismo tiempo la rotación y aumentando el compromiso de los empleados. Además, ha desarrollado y puesto en marcha varias iniciativas que han ayudado a la empresa en optimizar los recursos y a mejorar la productividad. Bienvenida, Liz. Hola César, pues muchísimas gracias por la invitación a ti y a Workplace Options. Muy contenta de estar aquí. Qué gusto, Liz. Pues bueno, me gustaría empezar la conversación platicando un poquito de ciertas situaciones. Voy a empezar con algunas preguntas donde nos encantaría saber tu retroalimentación, tu respuesta. Y bueno, empecemos. ¿Cómo defines desde tu experiencia como defensor del bienestar en el lugar de trabajo esta parte de la salud psicológica? ¿Nos podrías compartir un poquito? Claro que sí. Mira, la salud psicológica, la salud mental en el trabajo va mucho más allá de decir, ay, hay rotación o no hay rotación. La realidad es que la salud mental, la salud psicológica en el trabajo se mide desde la parte más humana y emocional de sentirse seguro en el trabajo. Yo soy una fiel seguidora de Brené Brown. Me encanta todo lo que Brené Brown escribe. Y recientemente publicó un libro, bueno, recientemente hace un par de años, pero es como uno que de verdad me parece fascinante, que se llama Atlas of the Heart, Atlas del Corazón, y tiene una serie en HBO. Y en el primer capítulo de la serie de HBO dice, muestra una frase que dice que los seres humanos, creemos que los seres humanos somos seres racionales que a veces sienten. Y la realidad es al revés. Somos seres emocionales que a veces pensamos, ¿no? Que a veces razonamos. Y la seguridad mental en el trabajo, la salud mental en el trabajo tiene que ver con justamente la emoción de sentirse seguro en el trabajo y no de tener estrés, ¿sabes? La salud mental y psicológica en el trabajo, tu cuerpo te dice cómo está los domingos en la noche y los lunes en la mañana. Entonces, yo la defino como la seguridad que un empleado siente en su lugar de trabajo de ser auténtico y vulnerable. Súper, súper. Y de hecho también me encanta Brené Brown. Por ahí tengo una nota que me gustaría compartir antes de continuar a la siguiente pregunta, donde dice, un profundo sentido de amor y pertenencia es una necesidad irreductible de todas las personas. Estamos biológica, cognitiva, física y espiritualmente predispuestos a amar, a ser amados y a pertenecer. Cuando esas necesidades no se satisfacen, no funcionamos como se supone que debemos hacerlo. Nos rompemos, nos desmoronamos, nos insensibilizamos, sentimos dolor, herimos a los demás, enfermamos. Entonces, justamente, tú lo mencionas, creo que el tema es bastante complejo y muy particular dependiendo de la organización, de cada individuo, con respecto a la salud mental, porque cada persona es un alma, una mente, un corazón totalmente diferente, con circunstancias de vida totalmente diferentes, ¿no? ¿Qué procesos sugerirías se puedan utilizar en las organizaciones para identificar los riesgos psicosociales? Pues mira, vamos a México de entrada tiene, o sea, si hablamos solo de México, pero en muchos lugares hay diferentes formas de medirlo, ¿no? El health and safety eh, es algo que debemos considerar en todas las organizaciones. En México tenemos la NOM 035, pero en realidad health and safety poco a poco en los últimos años ha empezado a englobar no solo la seguridad física, porque durante mis inicios en la vida de recursos humanos, H&S era muy de seguridad física,
poco a poco se ha ido incorporando la parte de salud mental, ¿no? Entonces, hay muchas formas de medir. Todas tienen que ver con escuchar a la gente, todas tienen que ver con pedirle a la gente hacer que su voz se escuche. Entonces, podemos hacerlo a través de encuestas de pulso, que las encuestas de pulso, la ventaja que tienen las encuestas de pulso es justamente, por eso se llaman encuestas de pulso, es que es como ir midiendo cómo va, ¿no? En lugar de tener una encuesta eh, muy larga a final de año o en medio del año, las encuestas de pulso te van dando pequeños momentos, pequeñas mediciones de la temperatura, y eso te permite tener acciones a lo largo del año. Esto no quiere decir que dejemos de lado las encuestas de salud largas, ¿no? Las encuestas de cultura también largas ayudan. Todo depende muchísimo del tamaño de la organización, de la capacidad que tenemos de ejecutar las acciones que salgan de esa encuesta. También tenemos focus groups y entrevistas, ¿no? Encuestas de grupo, mediciones de temperatura a través de los managers, ¿no? Hoy en día ya hay herramientas que te permiten llevar como un seguimiento muy claro de tus uno a unos con tu gente y que incluso te dan preguntas que tú puedes utilizar para medir la temperatura de tu gente. Y pues ya el recurso mayor son las auditorías, ¿no? De salud y seguridad. Yo personalmente me gusta mucho utilizar encuestas de pulso y los focus groups, ¿no? Las entrevistas. Y las encuestas de pulso no es que tengan que ser, hay quienes las aplican cada semana para ir midiendo cada semana como algo diferente. Yo creo que puedes hacer una encuesta de pulso cada 4 meses, ¿no? Cada cuatrimestre. Y a mí lo que me gusta mucho hacer es, se hacen las encuestas de pulso y después se hacen los focus groups, escuchando a la gente sobre lo que respondieron y los haces parte también de la búsqueda de la solución. Y otra cosa que puedes utilizar que son parecidos a los focus groups, pero tienen que ver también como con el ambiente con su líder, es lo que se llaman las Skip Managers Meeting o brincarse al manager, ¿no? Si lo traducimos textualmente, que son estas juntas en donde cuando estás evaluando el liderazgo o el clima que muy relacionado al liderazgo, pones a la gente a hablar con su segundo al mando, ¿no? Con el manager, con el gerente de su gerente, para poder hablar de cuál es el sentimiento del equipo de manera libre. Esas también me gustan mucho porque una cosa que tenemos que entender es que nadie nos enseña a ser managers. Entonces, en lugar de tomar retaliación contra un manager que a lo mejor no está sabiendo hacer bien las cosas, lo primero es siempre buscar ayuda a un manager, enseñarle cómo crear un buen clima laboral que sea sano, antes de irnos directamente a pensar, ¿no? O tomar acciones sobre eso. Sí, totalmente. Y creo que me quedo con algo que dijiste, que nadie nos enseña a ser managers, líderes, gestores o tutores. Como igual manera, pues pasa en un ciclo de vida natural, que es a la hora de que eres padre, ¿no? O madre. De igual manera, nadie te enseña. Y pues bueno, lo expresaste de una manera que me encantó. De igual manera, me gustaría que nos comentaras un poquito de la NOM 035, de tu perspectiva, pero qué factores existen para que afecte la seguridad psicológica, psicosocial en el trabajo. Mira, por ejemplo, voy a hablar tanto como de cosas que se miden en la NOM 035 que me parecen fascinantes, que son muy, muy de acuerdo a México, ¿no? Creo que en México se viven mucho más que en otros lados, no quiere decir que no se vivan. Una cosa que me parece fascinante que mide la NOM 035 es los riesgos que vives en el trayecto de tu casa al trabajo y de regreso, ¿no? Porque hay preguntas que hablan sobre si te han asaltado en el camino al trabajo, sobre si has vivido una experiencia traumática en el camino al trabajo o el camino a tu casa, ¿no? Tiene mucho que ver como con este tema de inseguridad, que es una realidad y que debemos entender que se vive en México y que las organizaciones ya no podemos ignorar. No nos corresponde a las organizaciones tal vez resolverlo de fondo, pero sí podemos buscar formas y herramientas de ayudar a nuestra gente a tener una mejor salud mental en eso, ¿no? O sea, darles las herramientas a ellos para que puedan estar mejor en sus emociones. Eso me parece fascinante y me gusta mucho de la NOM 035 porque
no se habla lo suficiente de estos eventos traumáticos que pueden suceder en el camino al trabajo. Eh, ¿Qué otras cosas pueden afectar la salud psicológica, la salud mental en el trabajo? El estilo de liderazgo, definitivamente. Otra cosa que no podemos dejar de hablar y que no podemos ignorar es la gente narcisista existe. Existe en la vida personal, existe en la vida laboral, ¿no? Y hablamos mucho del trauma narcisista en relaciones de pareja, tal vez, pero no se habla lo suficiente del trauma narcisista a través de un jefe narcisista, ¿no? El gaslighting en el trabajo es una cosa terrible y existen los líderes narcisistas que de la misma manera que genera un trauma un novio, esposo, novia, esposa narcisista, lo mismo sucede con un jefe. Eh, la comunicación es clara, es transparente o es completamente opuesta, ¿no? En la organización las reglas dicen una cosa o en las juntas generales se comunica una cosa y luego todo cambia, ¿no? Va a haber promociones pero a nadie se les dan. La falta de transparencia, la falta de comunicación respetuosa, ¿no? Eh, Estuvo circulando por ahí un video por todas las redes sociales del caso de un cónsul adjunto, eh, y no tiene que llegar a ese nivel de falta de respeto para ser un ambiente estresante. Pero la comunicación y tratar a la gente con respeto es importantísimo. La dinámica del equipo. Eh, Hay veces que no es solo el manager, ¿no? Si tus pares también, o sea, la alienación en el trabajo, por ejemplo, que tus pares no trabajen en equipo contigo o incluso que te hagan gaslighting, volvemos al tema de personalidades narcisistas. Puedes tener pares narcisistas, también afecta. Y pues finalmente que de la que más se habla es la carga de trabajo y el diseño, ¿no? De la descripción del puesto, el diseño del puesto. Todas son un conjunto, ¿no? O sea, si tú tienes una carga de trabajo, hay picos y valles en el trabajo. Y si tienes un momento de carga de trabajo alta, pero tienes un ambiente seguro y tienes un buen equipo, lo vas a sacar adelante. Pero si todo se junta, eh, es demasiado, ¿no? O sea, es abrumador. Sí, totalmente. Y creo que, y digo, antes de continuar, me gustaría para los que no nos escuchan y no puedan entender qué es gaslighting, es pues realmente la falta de comunicación entre las personas y que pueda hacer que realmente la otra persona no le dé la importancia que es para ti. Yo lo definiría de esta manera, de alguna manera con una responsabilidad afectiva de la otra parte, de no poder comunicarse como tú lo requieres y como dos partes lo requieren, ¿no? Si quieres, ahorita puedes complementarlo. Liz. Sí, yo creo que agregaría eso, que gaslighting también es luz de gas, ¿no? Es negar la experiencia del otro y le ponemos un toquecito de manipulación. Por poner un ejemplo en el trabajo, es cuando un line manager, un jefe directo, te da una instrucción eh, sobre la resolución de un problema o la resolución de un caso. Y cuando ejecutas esa resolución, viene y te dice, pero ¿por qué lo hiciste? Yo no te dije, no, no es cierto, eso no es cierto, eso no pasa, no, yo no te dije eso. O lo mismo con pares, ¿no? Que llegas a un acuerdo y cuando ejecutas el acuerdo vienen y te dicen, no, no es cierto, yo no te dije eso. Entonces es esta también manipulación de la realidad y negar la experiencia o negar el acuerdo o negar la emoción. Sí, totalmente, y creo que lo expresas súper bien, donde es algo que muchos viven, que seguramente nos escuchan, y que, como dices, ¿no? Es aplicable para cualquier relación interpersonal que tenemos en la vida diaria. Entonces, si a eso le ponemos en el trabajo, además en nuestra parte personal también lo hacemos, pues se hace de alguna manera una bomba que de alguna manera pues esa bomba es nuestra cabeza y Uh si -huh. no lo gestionamos de manera correcta o no les damos las herramientas correctas a estas personas como líderes, pues pueden llegar a un estrés pues máximo que va a llevarlo al burnout, a una ansiedad, a una posible depresión
y en algunos casos, bueno, vienen las adicciones, los accidentes derivados de estas adicciones o posibles atentos de vida, como lo puede ser el suicidio, ¿no? Correcto. Yo creo que todos hemos escuchado estas historias de organizaciones que han tenido algún tipo de escándalo justo porque hay una ola de empleados que se suicidan. Eh, Otros casos que han sucedido que son reales, que no voy a decir los nombres de las organizaciones, pero que sí han sucedido y no se habla de ellos, es también eh, el trabajo como detonante de trastornos mentales graves. Te estoy hablando de esquizofrenias o psicosis, ¿no? La eterna discusión de la psicología es qué pesa más, la genética o el ambiente. Son las dos. Y algo de lo que no se habla es cómo el estrés en el trabajo a una persona joven con rasgos genéticos de trastornos mentales le puede detonar una esquizofrenia o una psicosis. Mm. Mira, qué interesante. Digo, desde tu perspectiva, la realidad es que seguramente todas las personas que nos escuchen están encantados con tener como eh, este análisis un poco más a profundidad de lo que se puede ver en una organización. Y me encantaría que nos compartieras de igual manera, tú, cómo evalúas los riesgos para detectar, prevenir, corregir posibles situaciones problemáticas relacionadas con estos riesgos psicosocial. Quiero pensar que una puede ser el tema de la NUM 035, ¿no? Mira, la verdad es que el cuestionario de riesgos psicosociales de la NOM 035 es bastante bueno. Es un poco complicada la medición, o sea, este tema de crear instrumentos tiene sus complejidades. Podría haber sido más fácil a la hora de crear el instrumento, cómo medirlo y cómo alinear la pregunta para sacar las calificaciones, digamos, pero es bastante bueno, es un muy buen cuestionario. Existe otro cuestionario que es el cuestionario, déjame recordar el nombre, creo que es el cuestionario de riesgos psicosociales de Copenhague, una cosa así. Sí, cuestionario de riesgos psicosociales o cuestionario psicosocial de Copenhague, que lo puedes encontrar en línea y son una serie de preguntas que dividen como los diferentes esquemas de tu trabajo, las diferentes situaciones que puedes vivir. También es muy bueno. Y pues hoy en día ya existen muchísimas herramientas también que como profesional de recursos humanos si contratas a través de un software, ¿no? O incluso el cuestionario, por ejemplo, de bienestar de Workplace Options, te dan una parte de esto, ¿no? Es para profundizar en todos los riesgos psicosociales, tienes que hacer una estrategia profunda. Entonces, puedes usar estos cuestionarios, pero definitivamente profundizar y hablar con la gente y tener otras herramientas para escucharlos va a ser importante. Sí, yo fíjate que en esa parte soy fiel creyente que debes de ser cercano con tu gente y conocerla, ¿no? Antes de brindar cualquier beneficio, ¿no? Porque yo veo que muchas personas de recursos humanos dan beneficios y beneficios y beneficios, pero en ocasiones quizás no, nunca se han juntado o reunido con estas personas o han tratado de comunicarse. Y creo que se relaciona también esto con el punto que mencionaste del gaslighting, ¿no? Eh, que pues realmente, pues sí, sí estás presente, pero, o sea, realmente es de relevancia, de importancia o le das esa prioridad. Y con esto me gustaría pasar a la siguiente pregunta, que ¿cuál, a nivel organizacional, empresarial, corporativo, cuáles son las consecuencias de los riesgos psicosociales, psicológicos que ves en el lugar de trabajo cuando uno no los aborda como gestor, como líder, como tutor? Pues mira, el primero es, digamos como el más sencillito, es el absentismo, ¿no? Que la gente deje de ir a trabajar y, híjole, de nuevo, a lo mejor piso un poquito de talones y piso un poquito de callos con esto, pero si nos vamos a revisar, por ejemplo, industrias como la de los call centers, en las que sabemos y hay mucha conversación detrás de eso sobre lo estresante que es este tipo de trabajo, pues podemos ver el absentismo. Lo mismo en roles, por ejemplo, de centros de distribución o roles
muy, muy, muy operativos, donde la carga de trabajo y el estrés es mucho, si a eso le sumas que no se esté tomando en cuenta, pues el absentismo es el primero y la alta rotación es el segundo, ¿no? También tenemos uno que es la reducción de la productividad. Eh, Hay mucho esta conversación acerca del quiet quitting, que no estoy completamente de acuerdo en el nombre quiet quitting, ¿no? La renuncia silenciosa, porque la realidad es que el comportamiento de la renuncia silenciosa es mantenerte al margen de lo que te toca y no hacer nada más. Que si nos vamos a hablar de cómo debería ser un trabajo realmente sano, pues es así, ¿no? Deberíamos de tener, hay momentos de picos, de nuevo, hay proyectos extra, pero no es que tengas que vivir en el estrés o en el ácido, yo digo vivir en el ácido, para cumplir con tu trabajo. Eh, pero también esta parte de reducir la productividad porque la gente está cansada. El burnout y el cansancio emocional y la falta de seguridad, de salud y seguridad emocional en el trabajo provoca que no puedas cumplir con tu trabajo. Lo dijiste tú súper bien al principio con la frase que compartiste de Brené Brown. Si no tenemos todos estos elementos, nos rompemos. Y entonces, un poquito, profundizando un poquito más en otras cosas de este tema, eh, nuestro sistema nervioso cuando está bajo estrés puede reaccionar, o sea, la famosa reacción en inglés es flight, fight, freeze, ¿no? Que es correr, volar, pelear o congelarse. Y esto no es nada más como reacciones de forma inmediata. Por ponerte un ejemplo, la gente, o a mí me ha sucedido incluso, que cuando estás en un modo de congelamiento, que tu sistema nervioso está congelado, esta parte en la que duermes pero no descansas, todo el tiempo tienes sueño, no quieres salir, no quieres, en tu tiempo libre solo quieres quedarte en la cama a ver tele, eso puede ser también tu sistema nervioso congelado. Entonces, eh, empiezas a afectar también la salud de la gente y eso reduce la productividad y pues ya en casos muy graves, que son los que a veces sorprenden, el daño a la reputación, ¿no? Cuando empiezan a ver estos montones de artículos y comentarios de los empleados y entonces se hace súper público lo que está sucediendo. Sí, totalmente. Y justo lo que dice Brené Brown, digo, a mí me encanta lo que hace mención o enfoque hacia el sentido de pertenencia, que me gustaría un poco recalcar esa parte, donde veo importantísimo que todas las personas se sientan parte de algo, donde no sé si sepas de esta estadística, pero el 44% de las personas en México se siente sola. Esto lo pueden encontrar en El Economista, en un artículo, donde es impresionante, ¿no? Y donde nosotros como líderes, como gestores, como tutores, los invito a que puedan estar más presentes para estas personas, porque un tan solo gesto, un hola, un buenos días, puede hacer una gran diferencia entre un día bueno y un día malo para una persona. Con esto dicho, me gustaría, Liz, antes de pasar a la última pregunta, que quizás nos comentes algún caso que hayas visto en todo tu carrera. Digo que no, claro que sin mencionar nombres de la empresa, de la persona, en el cual nos pudieras compartir algo relevante, alguna situación complicada. Pues mira, el primer ejemplo que me viene a la mente es una organización bastante grande, internacional, en la que había varias cosas sucediendo a todo el equipo de atracción de talento, del cual era yo parte, que pues claramente no ayudaban a la salud emocional y mental en el trabajo, ¿no? O sea, entre las cosas que sucedían era, uno, la carga de trabajo era verdaderamente eh, difícil de manejar y cada vez que pedías un recurso adicional, la respuesta era siempre un no, porque recursos humanos siempre malamente somos consideradas una área de costo y no una área de generación de ingresos.
cuando recursos humanos es responsable de generar estas estrategias que ayuden a los líderes a ser mejores líderes, con ello retener al talento. Pero bueno, ese es un tema aparte a este, ¿no? Eh, Ese era uno, la carga de trabajo. El segundo era, no lo vemos, pero la gente de atracción de talento vive una carga silenciosa que es cuando un manager un gerente que está contratando no le gusta ningún candidato y ya llevas 125 candidatos presentados y nadie gusta. Y sucede que estos managers no entienden o no reconocen o no ven el número de gente que han visto y te escalan. Entonces eso también sucedía mucho en este equipo, que no había un reconocimiento de la falta de alineación en los perfiles y las expectativas y como centrar a los managers en la realidad también del mercado laboral. Y por último, había una completa omisión de apoyo por parte del senior management, del liderazgo senior de la organización, del liderazgo que no estaba en México, del liderazgo que estaba en los headquarters en otro país de esta organización, hacia el equipo de Latinoamérica. Y pues, a pesar de que se levantó la mano, a pesar de que se aplicaron cuestionarios de los riesgos psicosociales y de clima laboral, a pesar de que se levantaron incluso de estos reportes sobre estos líderes que no apoyaban, no sucedió nada. Todo lo que se comentaba, todo lo que se hablaba fue ignorado. Y una de las consecuencias que sucedió fue que en un lapso de aproximadamente 8 meses, el 100% del equipo de atracción de talento renunció. Ese es uno, ¿no? Y ese es como relativamente sencillo porque lo único que sucedieron fue renuncias de un montón de gente. Pero hay otros casos en los que cuando se ignora la salud mental, y no tiene que ser el trabajo que lo provoque, pero pasamos demasiadas horas en el trabajo como para no ser vistos. En otra ocasión me tocó el caso de una persona justamente que se suicidó. No por la carga de trabajo, sin embargo, pasaba tantas horas en el trabajo que el hecho de que no se hubiera visto lo que estaba sucediendo es algo que me dejó muy, muy marcada para el resto de mis experiencias. Ok, bastante interesante y gracias por compartir. Considero que es de gran aprendizaje para todos y de detalle para poder conocer un poquito más a fondo lo que puede vivir una persona de recursos humanos. Y bueno, me gustaría preguntarte qué deben hacer los empleadores, la parte de los líderes, para asegurar de que se cumplen estas normas de salud y seguridad. Digo, una parte es la regulación de la NOM 035, que solo el 50% de las organizaciones cumplen, de hecho, por el Economista igual, y realmente solo el 4% brindan como apoyos psicológicos, como más personalizado, que me parece algo increíble en un país de 130 millones de habitantes. Pero bueno, me gustaría que nos pudieras dar ahí tu perspectiva. Pues mira, lo primero es justo estar informado y conocer las normas que tiene el país y las normas que tiene que cumplir la organización. Eh, Te voy a hablar de México, que es como donde más experiencia tengo, como más profundamente, aunque he trabajado con otras legislaciones. Pero las normas en México de verdad no están mal hechas. Nada más tenemos que leerlas y de verdad no son difíciles de implementar. Solo tenemos que hacerlo una vez. Y con una vez que lo implementemos bien, después empieza a funcionar como relojito. Ese es el primero. Conocer la norma y acatarla. Eso creo que uno de los problemas que llegamos a tener es, pues sí la conozco, pero no me interesa, ¿no? No son difíciles de aplicar y de acatar. Entonces, estar informado y seguir la norma. Lo segundo es, pues, tener estas encuestas de pulso y hacer revisiones o auditorías de manera consistente. No que tenga que ser todo el tiempo, pero hacerlas para que revisemos si realmente estamos acatando las herramientas, ¿no? Y las normas. Eh, Capacitación.
capacitación y entrenamiento. Voy a regresar un poco al tema de los equipos de recursos humanos. Se espera que los equipos de recursos humanos sean los encargados de esto, pero nunca se invierte en la capacitación de los equipos de recursos humanos para que se mantengan actualizados y sepan acatar todas estas normas o legislaciones. Entonces, empezar a invertir en la capacitación, no solo del equipo de recursos humanos, pero también de los managers, y no solo en skills técnicos, sino también en cómo ser un buen manager. Tener políticas, la gente odia las políticas, pero si hablamos claramente de... Hay una palabra que utilizamos en México y la utilizamos mal, que es burocracia o burócrata. Ser burocrático significa que obtienes resultados a través de políticas y procesos. Esto viene de la definición del liderazgo tridimensional, de tres dimensiones, de Reading Consultants. Ser burócrata es acatar, obtener resultados a través de políticas y procesos. Y en México utilizamos el término burocracia para decir cuando algo es largo. No está mal vivir a través de la burocracia. Las políticas y los procesos existen para ayudarnos a que las cosas estén estandarizadas y funcionan. Entonces, implementar políticas es muy importante. Y escuchar a la gente. Mantener estos monitoreos y estos chequeos de temperatura. Gracias, Liz. La verdad es que me parece valiosísimo todo lo que has dicho. Me parece oro realmente para conocer un poquito más dentro de la mente de alguien de recursos humanos sobre todo este tema de seguridad, de salud en las organizaciones y poder también ser empático, ¿no? Porque también se le exige mucho a recursos humanos, pero en muchas ocasiones no se sabe que pues quizás no tienen el recurso, ¿no? Y que realmente tratan de hacerlo mejor con lo que se tiene y pues de repente los colaboradores, pues por ahí debe ser que no seas el mejor amigo de todos y resulta un poquito complicado, ¿no? Correcto, correcto. Y te voy a decir algo, creo que buscar alianzas y buscar herramientas, de nuevo, no es difícil, ¿no? Por ejemplo, para todos los que nos están escuchando, hay herramientas como lo es un Employee Assistance Program, como lo es Workplace Options, que te incluyen una variedad de soluciones que con una sola implementación te ayudan a atacar varios, ¿no? A taclear varias de estas cosas. Sí, sí, totalmente. Antes de terminar, quiero aprovechar esta oportunidad para decir que Workplace Options, como tú lo mencionas, puede ofrecer apoyo integral de bienestar en los colaboradores, en sus familias, sus dependientes. Y para más información nos pueden enviar un correo electrónico a service@workplaceoptions.com o visiten workplaceoptions.com.mx. Estos datos de contacto también los van a poder revisar en nuestra página de podcast, en el LinkedIn. Y pues bueno, yo agradecer a Liz por su asistencia, por su colaboración, su apertura y su disponibilidad. La verdad es que me encantó nuestra plática, ojalá que se pueda repetir. Y donde me gustaría que concluyeras, si te gustaría dejar algún mensaje para que pudiéramos concluir este episodio. Claro que sí, la verdad es que mira, hay algo que me gustaría compartirle en general a la gente que es tu salud mental, tu paz mental tiene que ser lo primero. Si no tienes paz mental, si no tienes salud mental, no vas a funcionar en las esferas de tu vida, en ninguna. Y con esto, lo que le quiero dejar a la gente es, tenemos la creencia de que tenemos control sobre las cosas, sobre lo único que tenemos control es sobre nuestras emociones y nuestras reacciones. Entonces, con esto no te digo que soportes un lugar en donde no tengas paz mental, lo que te digo es la herramienta más importante en la que debes trabajar es en ti, no en el otro o no en el lugar que quieres cambiar, sino en ti. Y a veces trabajar en ti incluye tomar la difícil decisión de empezar a buscar trabajo y movernos de nuestra zona de confort. Sí, totalmente. Y eso que me dijiste, digo yo nada más para concluir, creo que se relaciona mucho también con las relaciones interpersonales y que ustedes puedan hacer esa analogía,
de que pues cuando uno no está a gusto, también están en su derecho de poder no estar en esa zona de confort como tú lo dices y moverse, aunque la incertidumbre pueda generar miedo o de alguna manera control, pero pues creo que pues es bueno buscar nuevos horizontes, ¿no? Correcto. Hay veces que es que toca eso y que toca aceptar que nos toca movernos. No somos un árbol con las raíces tan profundas que no podamos hacerlo. Muy bien, pues muchas gracias Liz. Ahora sí me despido de todos nuestros oyentes. Les agradecemos quedarse hasta el final y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias, César, y gracias por invitarme y estar aquí conmigo hoy.